¿Qué prefieres? ¿Facturar el doble y ganar más con ese mismo equipo? ¿O reducir ese equipo a la mitad y seguir facturando y ganando lo mismo? Hay muchas empresas que están, como tú decías, usando la IA para eliminar empleo. Si miras los titulares, toda la vida las grandes multinacionales han estado despidiendo trabajadores. Los Claro. únicos que creamos empleo somos nosotros, somos los emprendedores. La empresa pequeña y mediana en todos los países es la que siempre está creando empleo y las grandes son las que lo están destruyendo. Lo único es que ahora están usando la IA como excusa. Estamos ahora pasando a una siguiente etapa que es la de los agentes, donde esos mismos bots tienen capacidad de hacer cosas por ti. Y cuando varios agentes se coordinan para hacer cosas por ti, tienes un equipo que de alguna manera son como empleados digitales que se ponen a tu servicio, a tu trabajo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lumen Podcast. Y si hay algo que he aprendido haciendo este podcast, es que las personas más interesantes no empiezan con lo que hacen, empiezan con lo que han vivido. Y hoy quiero irme por ahí, porque hoy tengo a alguien que trabaja con inteligencia artificial, pero lo que me interesa no es solo la tecnología, es cómo llegó ahí. Luis Cortés es emprendedor, inversionista, cofundador de B Combinator, ejecutivo en Red Hat y además lidera una comunidad de AI dentro de Entrepreneurs Organization con más de 1.300 emprendedores. Pero más allá de eso, ha vivido en distintos países, ha visto distintas culturas y eso, creo yo, cambia la forma en la que te entiendes el futuro. Luis, querido amigo, qué gusto tenerte por aquí, bienvenido. Muchas gracias, Kini. Un enorme placer estar aquí contigo, tener esta conversación y esta charla. Buenísimo. Mira, te quería preguntar un poco arrancando del principio, ¿verdad? Contanos un poco dónde creciste, qué tipo de niño eras y si había algo de vos que apuntaba a lo que haces hoy. ¿Cuántas preguntas? ¿Dónde crecí? Pues yo crecí en Barcelona. Yo soy, aunque nací en Estados Unidos, pero de muy chiquito mi familia se fue a vivir a España y viví en Barcelona pues realmente toda la vida. Yo me siento barcelonés, me siento mediterráneo, más que otras etiquetas. Y de chiquito yo era un niño observador, era un niño, yo siempre he dicho que he sido más observador y he aprendido más observando y leyendo y estudiando. Y luego he ido complementando todo eso pues con la experiencia que te da la vida, ¿no? Pero mi instinto de origen siempre es el observar, el aprender, el leer, estudiar, entender las bases de las cosas y ahí ponerle luego intuición, experiencia, conocimiento y ahí es un poco como cuando me libero más, ¿no? Me encanta eso que decís de observar y es lo importante de observar, ¿verdad? Yo hace poco como que caí en cuenta de eso. Y he tratado de ser más consciente y tener más intención de observar muchas veces en reuniones, observar la naturaleza, observar mis reacciones. ¿Verdad? Creo que es un verbo muy, muy bueno de aplicar. Totalmente. Y yo tengo mi primera coach hace muchos años, Karma. Ella me enseñó que lo primero que tenemos que observar es nuestro propio cuerpo y ver las reacciones que tiene nuestro cuerpo cuando pasan cosas. O sea, pues, por ejemplo, cuando estás sometido a estrés, cada uno de nosotros siente el estrés de una manera. Hay gente que suda, hay gente que se le acelera el pulso, hay gente que le falta respiración, hay gente que le duele algo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta y ella me enseñaba que tu cuerpo te está mandando un mensaje de que hay algo que te está quitando tu equilibrio. Y que si escuchas a tu cuerpo, muchas veces encuentras qué es, aprendes y lo aprendes a gestionar de alguna manera, ¿no? Y eso es algo que no me había planteado nunca. Yo siempre he procurado gestionar el estrés de la mejor manera posible, pero cuando empecé a escuchar y a observar mi cuerpo, es cuando realmente me sentí como un poco más en sincronía con lo que hacía. Me gusta eso que abrís ahí, esa rama del coaching, ¿verdad? Yo creo que veo como con ganas de ser coachado. No he tenido la experiencia todavía de tener un coach. He tenido mentores, ¿verdad? Tal vez alguna vez tuve una práctica de 18 meses con un gran mentor, un empresario de Ujú. aquí de Guatemala que me consiguió la organización, el capítulo de Guatemala, pero no he tenido esa oportunidad de ser coachado. Y amigos míos que son coaches y dicen, mira, siendo high performer, ¿cuándo has visto vos un deportista olímpico que no tenga un coach, ¿verdad? Sí, sí. Compartirnos un poquito más de tus experiencias con coaches. Sí, sí. Pues mira, es curioso porque, de hecho, yo me acerqué al coaching un poco por, por agotamiento casi y por puro chance. Yo creo mucho que el universo, hablan del concepto de la serendipity, ¿no?
la cristobalidad, ¿no? El que a veces pasan cosas en tu vida que no entiendes el por qué, pero que tienen un sentido y cuando pasan dos o tres veces al final tienes que pararte y pensar por qué me ocurre esto, ¿no? Pues hace muchos años, cuando estaba en el capítulo de EO, de Entrepreneurs Organization en Barcelona, hicimos un retreat del capítulo. Y en aquella época, yo la verdad es que ya ni recuerdo lo que me preocupaba, pero había algo que tenía, que me preocupaba mucho que me estaba causando mucho estrés y ya es que ni recuerdo lo que era. Y había tratado de solucionarlo de todas las maneras posibles, leyéndome todos los libros de autoayuda, escuchando a Tony Robbins, viendo vídeos, hablando con gente, tratando de ver cómo podía cambiar hábitos que me estaban causando estrés. Y entonces un día me desperté por la mañana y dije, a lo mejor si yo solo no puedo hacerlo y llevo meses intentando cambiar esto y no puedo, a lo mejor es que tengo que trabajar con alguien. A lo mejor es que no es esto no, yo no puedo hacerlo solo. Y ahí quedó y resulta que en este retreat del capítulo hicimos varias actividades y nos movíamos en autobús de un sitio a otro y me senté al lado de dos personas, dos miembros del capítulo, dos mujeres además, Karma y Laura, que las dos tenían como parte de su actividad ser coaches de emprendedores. No Wow, uno, sino dos. ¿Ok? me Entonces ahí es encanta cuando eso. digo, estoy en un momento en el cual ya por agotamiento y ya me rindo a lo que ocurra, ¿no? Decido que yo no puedo hacer algo solo, necesito trabajar con alguien y el universo o Dios o la inteligencia infinita le pones tu etiqueta favorita, me ponen no una, sino dos oportunidades de explorar eso. Y efectivamente empecé a trabajar con Karma y bueno, a partir de ahí es cuando aprendí lo que decías tú de que incluso los deportistas tienen entrenadores, tienen coaches, ¿no? Y Sí. desde entonces, pues ha sido una gran experiencia. ¿Y te has mantenido desde entonces con coach, con diferentes coaches, la misma persona? Han sido diferentes, ha habido tres coaches, y esto estoy hablando, pues fue hace ¿qué? 15 años. Y en Mm. esos 15 años ha habido tres personas que en diferentes momentos de la vida me han ido acompañando, haciéndome preguntas de difícil respuesta, proponiéndome retos, haciendo que me mire al espejo y reconociera las cosas de mí que me encantan y las cosas de mí que son un reto y ver cómo puedo trabajar, pero a la vez aceptar que yo soy como soy, me comporto como me comporto, yo no puedo cambiar quién soy, pero sí puedo cambiar cómo me comporto. Y eso para mí es algo Excelente. importante, porque muchas veces decimos eso, yo es que soy así, yo es que tengo este carácter, yo es que hago las cosas de tal manera, ¿no? Y el ser X y el hacer X son cosas muy diferentes, porque el hacer es una conducta y la conducta es aprendizaje. Mm. La conducta es aprendida, igual que los hábitos, ¿no? Entonces, igual que se aprende, se puede desaprender. Puede ser más fácil o puede ser más difícil. Pero lo que uno es, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal de alguna manera, ¿no? Con nuestros genes, nuestro aprendizaje, nuestra energía. Y eso no cambia, eso es perfecto. Y eso está alineado con la naturaleza. Lo que hacemos con eso para mí es la diferencia. Y yo creo que el coach al final, por lo menos mi experiencia es que aceptarse no es rendirse. Mucha gente cuando no quieren aceptar, entre comillas, las cosas, porque es como rendirse, ¿no? De alguna manera. Y aceptarse no es más que mirar a la realidad y decirle, eres así, porque en la Vos, realidad, ¿sabes? me parece increíble la cantidad de personas que he entrevistado en el podcast y que me platican un poco de esa onda del universo, ¿verdad? De plantear algo y de lo que atraes. Mencionaba serendipía, que creo que la traducción o el significado es un encuentro inesperado, fortuito, ¿verdad? Algo positivo que no esperabas Ujú. que pasara y que de repente pasa y que lo ves como, dijiste, ¿cómo dijiste? Hay quien lo tradujo como cristobalidad, como Cristobalidad. cuando Cristóbal Colón llega al Caribe, ¿no? Y entonces se encuentra una isla que no esperaba, que pensaba que eran las Indias, pero era, pues, lógicamente Latinoamérica, ¿no? Entonces alguien dijo que la traducción de serendipity puede ser serendipia, serendipidad, cristobalidad. En cualquier caso es ese acto fortuito del universo que no entendemos por qué ocurre, pero que ahí está. Y claro, cuando te pasan dos o tres veces lo mismo, en mi caso, ¿no? Pues me abro a lo que ocurra y me encuentro no uno, sino dos potenciales coaches, ¿no? Eso es una señal. No sabes el por qué ocurre, pero ocurre. Y bueno, pues eso fue mi primer paso en el camino de tener coach. Importante
abrir ese camino o esa visibilidad de observar para darte cuenta también, ¿verdad? Porque no hay quien de repente dice necesito un coach y llegan dos y así como, hola, ¿qué tal? Qué gusto, ¿verdad? Y a lo mejor no lo pesca, pero qué bueno que lo pescaste y creo que te aportó mucho eso de haber sido un observador temprano. Para mi experiencia es esa, mi experiencia es positiva y creo que has dicho algo importante que es el estar abierto a escuchar o a observar. Es lo que dicen los budistas, ¿no? Que lo primero hay que hacer lo de la taza de té, ¿no? Que hay que vaciar la taza de té para volver a llenarla. Porque si la tienes llena, no, le echas más té y el té se desborde y no lo aprovechas, ¿no? Es el Mm, concepto de desaprender para aprender o el estar abierto a. ¿Cómo puedes estar abierto si estás lleno de tu ego? Estás lleno de tu estrés, estás lleno de tu energía negativa, estás lleno de tus certezas, ¿no? Entonces, a veces el tener el paso atrás de decir, bueno, acepto que a lo mejor mis certezas no son tan ciertas y mi estrés pues, podría ser mejor, etcétera, y eso abre espacio para que entre más cosas, entre más aprendizaje, más energía, más experiencias, ¿no? qué bueno vos. Contame un poco de tu formación. Yo formación, yo siempre he sido muy curioso, a mí me encanta aprender como concepto y siempre desde chiquito he leído de todo, ciencia, literatura, economía, filosofía, de todo. Qué bueno. Y cuando me acerqué ya a la etapa universitaria, tenía en mente o bien hacer una carrera técnica, una ingeniería en algo, y hacer luego un máster en negocios, o bien al revés, hacer una carrera más económicas, empresariales, más orientada a la organización, al negocio, ¿no? Y luego hacer un máster técnico que ya me especializara en alguna cosa, ¿no? Y hablé con mucha gente, le di muchas vueltas y hubo algo que me dijo que era el vicedecano de SAE, donde estudié en España, la Escuela de Administración de Empresas, que me dijo, si tienes una base que luego te da opciones de hacer cosas, esa base la vas a tener para siempre, ¿no? Y la base al final son las personas, son las relaciones, es Mm. cómo funciona un poco, es una organización, un equipo, ¿no? Y para mí lo que acabé haciendo fue administración de empresas, estaba más cercano a eso que no el haber hecho pues una ingeniería en computación, por ejemplo. Claro. Entonces ya te define eso, ¿no? Sin embargo, conozco mucha gente que ha hecho eso y luego han hecho la parte de empresa y funciona exactamente igual. Es decir, no hay una respuesta correcta. Mi camino fue empezar con empresariales, luego hice 2 másters en tecnología en La Salle, en Barcelona, y ahí un poco fue cuando empecé desde chiquito, en casa tuvimos un ordenador Un que fue acomodador. Sí, sí, exacto, un Commodore 64, eso es, buena memoria. Y tuve la fortuna de que mi padre un gran creyente en esto, sigue siéndolo, y de 92 años tiene ya, toco madera. Sí, sí. Y desde chiquito él nos apoyó en ese sentido. Y claro, yo pasé muchas horas con aquella máquina aprendiendo y tal. Y muchos años después eso volvió convirtiendo mi afición, mi hobby, que era la tecnología, en lo que fue pues un poco más mi profesión, que es lo que he estado haciendo durante los últimos 20 25 años, que es ya más enfocado a la tecnología. Buenísimo, me rescato eso que decías de esa buena base, ¿verdad? Y el tema de la curiosidad, ¿verdad? Que siempre has estado pensando cómo tener ese growth mindset, cómo aprender más de diferentes temas, porque el conocer de diferentes temas te abre las posibilidades muchísimo y te hace un curioso de la vida, ¿verdad? Yo creo que eso es de las cosas Totalmente. más importantes que uno puede hacer. Yo pienso que sí, por lo menos para mí, el estar abierto a entender cosas, a conocer el punto de vista de otra persona, aunque no te guste, pero por lo menos intentar de entender, pues, de dónde vienen y por qué piensan como piensan, ¿no? O una situación complicada o, no sé. También el downside que tiene eso es que consume mucho tiempo. Mm. Pero claro, si cada nueva cosa que pasa te interesa, pues te pones a hablar de eso y tratas de entenderlo. Pero por otro lado, pues me ha dado una visión muy diversa de muchos temas y sigo cada día. Una de las cosas que me gusta mucho de lo que hago es que en emprendeduría cada día hay cosas nuevas en marketing, en tecnología, en recursos humanos, ahora el AI, ¿no? Y estar enfocado en un área que cambia mucho, pues es intelectualmente muy estimulante. Y hablando un poquito de la exposición al mundo, tengo un amigo, Andrew Blickstein, lo tuvimos aquí en el podcast, que tiene un tatuaje que dice, no me digas cuántos ceros tienes en la cuenta del banco, dime cuántos países has viajado, ¿verdad? Y vos, pues sos un viajero, un explorador, tenés más de 55 países,
ahí en experiencia. ¿Qué te ha enseñado eso? He tenido la suerte de conocer muchas culturas, muchas personas en muchísimos países y en muchas circunstancias diferentes. Y una cosa que he aprendido sobre todo haciendo esto es que todo el mundo tiene derecho a sentirse como se siente y a pensar como piensa, aunque a uno no le guste. Y eso a mí lo que me ha ayudado es a no juzgar a las personas. Porque si fuéramos esa persona y hubiéramos tenido su vida y hubiéramos vivido en su entorno, es posible que nos sintiéramos y actuáramos de una manera parecida a ellos, ¿no? Nosotros, tú naciste en Guatemala, yo nací en Estados Unidos, aunque vivo en España, podríamos haber nacido en China o en Australia o en... sabe Dios. Y nuestra vida sería diferente sencillamente porque nacimos en otro sitio, aunque fuéramos las mismas personas, el mismo ADN, si tú quieres. Y nunca sabes ni de dónde vienen las personas, ni por qué piensan o hacen lo que sea. De manera que ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nadie? ¿Quiénes somos nosotros para decir si esta persona es buena, es mala, es mejor o es peor, sin saber si aquel día tuvo un mal día, sin saber de dónde viene, cuáles son sus objetivos, ni nada? Entonces, a mí eso me ha ayudado sobre todo el viajar a eso, a entender a la gente, que es lo que más me fascina. Vos es increíble. Yo a veces me gusta pensar como que si fuera cierto esto de la reencarnación, como que vamos a reencarnar en todas las personas del mundo, ¿verdad? Y en alguno que a veces no entiendes y que dices, este tipo está loco, un día vas a hacer ese y te van a estar diciendo que estás loco, ¿verdad? Y de alguna manera creo que así puedo tal vez aterrizar esa empatía de decir, pues sí, ¿verdad? O sea, tal vez si hubiera tenido la experiencia de vida de él, estaría luchando por eso que él está luchando, ¿verdad? Y por eso a veces se me hace difícil, creo que en algún momento, digamos, en el aspecto de ideología política, tal vez en algún momento fui más riguroso en pensar que era de un tipo y luego como que he dicho, bueno, esto me gusta de la gente que piensa así y esto me gusta de la gente que piensa así y puedo tal vez empatizar un poco más, ¿verdad? Porque también, o Mm. sea, hay una lotería de la vida que el simple hecho de que estemos platicando aquí de IA de negocios en un podcast internacional y participemos en una organización como la que participamos de emprendedores y que hayamos viajado a tantos países, pues lógicamente es una posición muy distinta a qué sé yo, ¿verdad? A tantas otras posibilidades que pudo haber existido. Totalmente. Y al final del día... No tenemos que estar de acuerdo con todas las personas con las que hablamos. O sea, una cosa es empatizar y el entender pues que alguien pueda pensar A o pensar B, y otra cosa es estar de acuerdo o querer ser amigos o querer tener una relación o mil cosas, ¿no? Pero eso no Ujú. quita que esa persona, pues como tú bien sabes, ¿no? Pues tiene sus intereses, tendrá su origen y nadie nos legitima para juzgarlo ni para decir es bueno o es malo. Claro. Y Total. hablaste algo de los sentimientos y me gusta mucho eso porque a veces uno puede decir algo y decir es que tú hiciste esto, digamos, o decir un fact, pero si tú dices cómo te hace sentir, nadie te puede decir que está bien ese sentimiento que dices o que está mal, ¿verdad? Es como te sientes, o sea, ¿quién lo puede Totalmente. negar, no? Entonces creo que es una manera muy buena como para poder entablar una conversación y entender a otra persona también. Y eso de los viajes, a mí también me ha impresionado. Digamos, además de que puedo reconocer que hay muchas diferencias, que también hay muchas cosas en común, ¿verdad? Todos nos levantamos todos los días porque queremos lo mejor para nuestra familia, todos nos metemos a ese tráfico tremendo de muchas de nuestras ciudades porque queremos llegar y traer algo, ¿verdad? Esos cazadores todavía, de traer algo que mejore la familia y la vida de nuestros hijos y demás. Y eso lo puedes ver en Hong Kong, lo puedes ver en Argentina, lo puedes ver en donde estés, ¿verdad? O sea... Es algo muy repetitivo y algo que me guardo mucho de los viajes. Siento que te saca del mindset del día a día. A lo mejor ya hace ese vacío del que mencionabas, ¿verdad? Ujú, De vaciarte de ese día a día, de esa rutina y te hace ver el mundo con ojos distintos, a lo mejor de una manera más creativa, como que el cerebro se pusiera en creative mode, ¿verdad? ujú. Y te da oportunidad de observar cosas que tal vez no observarías normalmente. Sí, sí, no, completamente. Yo siempre he pensado que cuando uno viaja, como sales de tu entorno, aunque vayas a una ciudad conocida o lo que sea, ¿no? Pues estás saliendo de tu entorno habitual, con lo cual tu cerebro se pone en modo de supervivencia, ¿no? Y eso le inmediatamente creo que aguza los sentidos, nos abre la mente, hace que estés apreciando y mirando mucho más lo que está pasando a tu alrededor. Y de nuevo, aunque estés en un entorno totalmente familiar, pero estás fuera de lo que para ti es tu zona de confort, ¿no? Y yo creo que para mí una de las grandes cosas de viajar es esa curiosidad de nuevo de lo que hablábamos antes, de ver qué cosa nueva voy. Yo cada vez que voy a una nueva ciudad, aunque sea en Estados Unidos,
llego a un aeropuerto nuevo y me pongo a hacer fotos como si fuera un turista. Vuelvo a ser un turista cada vez que, que cojo un avión y voy a una ciudad donde no he estado. Y se piensan que yo no viajo, que es la primera vez que me subo a un avión a veces, ¿no? Precisamente por eso, porque me siento otra vez un turista y digo, nunca estuve en Cincinnati, nunca estuve en tal sitio, ¿no? Y ese redescubrimiento a mí me encanta. Y en los países a los que has ido, ¿qué dirías que fue un país así que te movió mucho o algún lugar que dijiste, wow, o sea, este sí debe ser del top 3 que he visitado? Top 3 que he visitado. A mí me gustó, la verdad es que tengo muy buenas experiencias de muchos sitios, alguna no tan buena también. Me ha gustado mucho en su día a la India. Estuve en un viaje también con Ivo hace muchos años, porque dicen que la India es un país para los occidentales, que no, desde luego que no deje indiferente y que es de extremos, o que te apasiona o que Ujú. hay gente que dice que no vuelve nunca más, ¿no? Y yo estoy más en la parte de que me gustó, en el 70-80, no diría que me apasionó, pero me gustó mucho por ver de nuevo lo que decíamos antes, ¿no? Gente absolutamente normal y corriente, tratando de salir adelante con sus ocupaciones, sus tiendas, lo que sea, que si tuvieras eso mismo en tu país desarrollado, dirías, esta pobre persona que está haciendo aquí, porque el mundo desarrollado, el mundo en desarrollo, pues tiene diferentes maneras de ver una misma actividad. Pero tú vas allí y todo el mundo está feliz, está contento, teniendo más o teniendo menos, pero tienen una manera de vivir la vida con una paz y alguna manera interior, que a mí eso me fascinó. Mm. Y luego que saca mucho de la zona de confort, evidentemente la comida, las maneras, todo es tan diferente. Entonces a mí realmente me fascinó la India. Y otro país que me encantó también fue Australia. Australia es No un he ido a país Australia. enorme, enorme, es un continente realmente. Y tiene selva, tiene desierto, tiene Sydney, que es una ciudad modernísima, aparte de la fauna, los canguros, los koalas, todo, ¿no? Entonces, en 2, 3 horas de coche de avión tienes ahí como un mini mundo a tu servicio, realmente fascinante. Qué buenísimo vos. De la India me pareció interesantísimo eso que decís, ¿verdad? Los diferentes tipos de profesiones que existen que tal vez no existirían en otro lado. Estuve en enero en India porque, y tal vez para los que no saben, los dos participamos en la Organización de Emprendedores, que es una organización con más de 20.000 miembros en el mundo, más de 86 países representados, y que ha sido un grupo de pares que pues permite mucho ese crecimiento, el growth mindset, ¿verdad? El aprender a ser vulnerables, a conocernos, a compartir nuestras experiencias para crecer y que nos ha servido a los dos muchísimo. Y justo en enero fui a India, conocí a una persona en un evento regional y le dije, ¿qué haces vos aquí en India? Y me dijo, yo tengo la empresa de autos, de renta de autos más grande de India. Imagínate, era con una población de 1.400 millones de personas. Estás hablando de una empresa Imagínate. tremendamente grande. Y luego me dijo algo que dije, wow, qué disruptivo, ¿verdad? Me dijo, el 95% de los autos que rentamos son con chofer. Y cuando te lo dicen, decís toda la lógica del mundo, ¿verdad? Que si para, yo me la siento como muy fregón porque manejo en Guatemala, ¿verdad? Y en algunos lugares de Latinoamérica, pero India es otro rollo, pues, o sea, ahí sí Sí, se ve que el tráfico fluye como agua, es pues. tremendo. Vos, y contame cómo fue que te lanzaste al mundo de emprendimiento y amarrarlo tal vez con la historia de cómo fue que también empezaste ese camino de IA. Pues yo empecé a ser emprendedor, fue mi padre, él es, conocía antes, tiene 92 años ya. Él fue en su día, él empezó como emprendedor cuando vino de Estados Unidos, se montó una empresa de material médico aquí en España. Bueno, aquí en España, allí en España. Estás en Boston ahora. Estoy en Boston ahora, pero es que siempre pienso que estoy En todavía en español Barcelona, estás en España. a pesar de todos los años que llevo aquí. Y él tuvo una idea en aquel momento, claro, estamos hablando de los años 70, final de los 70, principio de los 80, él conocía muy bien el comercio internacional y vio que cuando llegó a España en la sanidad estaba, pues imagínate, pues hace 40 o 50 años, todavía muchos de los productos que usaban en los hospitales eran de un solo uso. Entonces tú tenías mascarillas, circuitos de respiratorios, muchísimas de las herramientas que se usaban del instrumental
era reutilizable y eso quiere decir que había que lavarlo, había que esterilizarlo, cuando no lo hacían bien eso causaba infecciones cruzadas y a toda una serie de efectos por la falta, pues claro, en aquella época no había los medios ni de esterilización ni de limpieza que había ahora, ¿no? En Estados Unidos se habían empezado a implantar todo lo que es el material de un solo uso, desde las mascarillas de un solo uso, tubos, todo de un solo uso. Y Ah, entonces vieron, claro, lógicamente tú tienes un paciente infeccioso, todo lo que es de un solo uso, eso se descarta, se tira o se incinera y eso contiene una infección, ¿no? Entonces, como todo tiene pros y contras, ¿no? Está el uso de recursos respecto a la mejora de la salud, etcétera, pero en fin, hoy en día ya sabemos que todo es de un solo uso porque eso limita las infecciones, etcétera, ¿no? claro. Pero en aquella época, pues eso no era así. Y él empezó a importar material de un solo uso de Estados Unidos a los hospitales españoles y lo trataban de loco. Dice, pero ¿cómo voy a tirar esto después de usarlo? Si esto está Mm. bien, fíjate, aquí lo lavo y lo vuelvo a usar. Y de hecho, los hospitales lavaban y esterilizaban material que no estaba diseñado para ser lavado y esterilizado. Porque el Wow. plástico, lógicamente, no es, o sea, tiene unas historias ahí increíbles, ¿no? Pero al final, pues, la marcha de la ciencia pues demostró que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y él tuvo distribución de una zona en la zona de Barcelona, de Cataluña, de varias marcas de productos médicos. Entonces él creció con su empresa, yo crecí con él. Y yo no sé si tú tienes experiencia trabajando con familia o no, pero hay cosas más fáciles que trabajar con la familia. Y en un momento yo necesité salir de ahí, me fui a trabajar en un laboratorio farmacéutico. Y eso fue al final de los años 90 que es cuando empezó pues toda la burbuja de Internet, ¿no? El uso de Internet, las cotizaciones en bolsa disparadas, etcétera. Me coincidió que yo hice un máster en comercio electrónico en La Salle, en Barcelona, y un poco pues, se alinearon los astros, ¿no? Empecé a entender de tecnología, o yo pensaba que sabía tecnología, sí que tenía conocimiento de negocio, y dije, esta es la mía para montar mi empresa y ser poco como ha hecho mi padre, ¿no? Y bueno, si recuerdas lo que pasó en el 2000-2001, pues fue el peor momento de la historia de la humanidad para montar una empresa. La Así que burbuja aquello, tecnológica sí, sí. del Internet fue, ¿no? Sí, Principalmente. sí, sí, exactamente. O sea, el 2000 al 2003 fue la caída tremenda, con lo cual se cayó la inversión, se dejó de comprar, se dejó de creer que la tecnología fuera lo que finalmente ha sido, ¿no? Hasta que pues se recuperó y volvió a subir, ¿no? Entonces, aquella época realmente fue dura, perdimos dinero, fue muy complicado desde el punto de vista de emprender, pero claro, aprendí muchas cosas. Y entonces, a partir de ahí. Esa fue un poco mi entrada como al mundo del emprendimiento y ahí después me asocié con Eric Brieva, también es miembro en EVA en Barcelona, y fundamos una empresa de software que se llamaba Polymita Technologies, que se dedicó a automatizar procesos de empresas y eso sí que funcionó mejor. Parte de lo que hacíamos en Polymita tenía que ver con automatizar procesos, con usar lo que se llaman reglas de negocio, que son sistemas a los cuales tú les explicas en lenguaje natural toda una serie de reglas y las aplican de manera automática que bueno, podemos verlo como un germen de lo que luego ha sido la IA, cuando ya le metes machine learning y otras técnicas de inteligencia artificial, pero un poco, yo siempre he estado muy orientado a procesos, a que todo lo que hacemos en la vida son actividades una detrás de otra que nos llevan pues a un determinado objetivo y al final las empresas pues se gestionan en base a procesos. Y ese fue un poco mi introducción al mundo de la inteligencia artificial. Buenísimo. Eso de los procesos, ¿cómo es de tremendo? Tenía un maestro en la maestría que decía que si vos no tenías procesos, el proceso eras vos. ¿Verdad? Y que era importantísimo al momento de llegar a cierto número poder crecer y adaptar esos procesos, ¿verdad? Y nosotros en la empresa hemos estado haciendo ya todos esos procesos porque ya llegamos a un momento en el que dijimos necesitamos hacerlo, ya somos muchos, necesitamos tener, y muchos entre comillas, ¿verdad? Porque no es que seamos muchos, somos 25 almas aquí. Pero pues ya entra gente nueva, ¿verdad? El hacer el onboarding, cuál es el proceso, cómo haces Ujú. para tus solicitudes de recursos humanos, ¿verdad? Para todo. Entonces hemos estado haciendo eso. Me llama mucho la atención lo que mencionas y por ahí voy a investigar un poco de tu empresa para ver cómo poder apoyarnos. Sí, sí. Y al final, todo lo que pueda ser automatizado en beneficio de la empresa, en beneficio de la persona, es un beneficio porque al final hay muchas actividades que hacemos en la empresa que si tú le preguntas a tus empleados, igual que le he hecho a los míos, a muchos otros, ¿no? Yo siempre digo esto, ¿no? Si tú le preguntas a tus empleados qué actividades les aburren de su trabajo y qué actividades son repetitivas y preferirían no hacer, si son honestos consigo mismos, te van a dar una lista de cosas.
Otro tema es si eso va a implicar una gestión de cambio, si eso va a implicar un trabajo con esa persona para que cambie la manera de trabajar, aprenda otras funciones, etcétera. Porque evidentemente si automatizas hay una gestión de cambio, la persona deja de hacer unas cosas y hay que buscar la manera de que haga otras y que aprenda y que crezca. Eso es parte también del crecimiento de cada uno, ¿no? Pero todo empieza por qué cosas que estás haciendo tú son aburridas y a nadie le gusta hacer. Yo, por ejemplo, por ejemplo, mis ejemplos favoritos son los call centers, ¿no? Los centros de atención al cliente. Yo personalmente admiro enormemente a alguien que es capaz de pasarse el día entero hablando con clientes que están enfadados. Yo no sería capaz. Yo lo Es admiro duro. enormemente. Alguien que tiene la paciencia, la entereza, la resiliencia de coger ante un cliente que está enfadado, aguantar a veces malas maneras y aún así tratar de ser amable y solucionar un problema, a esa gente hay que hacerles un monumento. De Entonces, si acuerdo. hay tecnología para que esas personas, en vez de hacer ese trabajo que es duro, y la prueba de que es duro es que el churn, la pérdida de la gente que deja ese trabajo para ser reemplazada por otras, hay empresas donde es el 20, el 30% de los equipos rotan cada año. A veces Mm. cada trimestre están rotando, y eso es porque Y es el costo que trabajo tiene duro. eso, que a veces uno no lo ve y no lo percibe, ¿verdad? Pero es altísimo. Exactamente. Podemos automatizar eso con sistemas de atención al cliente, con inteligencia artificial, con automatización. Eso va a beneficiar a todo el mundo. Esta gente no se tiene que quemar haciendo eso, el cliente está satisfecho y a lo mejor la empresa que lo hace pues consigue algo extra de rentabilidad. Yo creo que eso tiene todo el sentido del mundo, por ejemplo. Esta persona va a poder trabajar en algo que aporte más valor añadido a su empresa que no el coger el teléfono y hablar con un cliente que está enfadado. Hablas de que ese fue como una gestión o fue tal vez el inicio de la parte de inteligencia artificial, ¿verdad? Ese negocio de procesos. ¿Cuándo fue cuando realmente apareció AI en tu vida? Pues ella en mi vida aparece tangencialmente porque, por un lado, mi socio Eric, él es una de las personas en España que más sabe de inteligencia artificial y que más negocio ha hecho con inteligencia artificial. Él fue uno de los fundadores de una empresa española que se llamaba Isoco, que en su día, y te estoy hablando ya de los años 2000, ya empezaron a hacer agentes de inteligencia artificial para ayudar a empresas. O sea, fueron totalmente visionarios. Y eso lo ha incorporado en lo que hemos ido haciendo posteriormente. Y después, a principios, hace 5 o 6 años, ya se empieza a hablar de los modelos de inteligencia artificial, de lo que es la inteligencia generativa, que se llama, que es la base pues, de ChatGPT, de Claude, de todo esto. Y realmente, cuando te explota todo en noviembre del 2022, es cuando eso se empieza a poder aplicar de manera fácil y práctica en la empresa. Y a partir de ahí lo empezamos a incorporar en varias partes y realmente un poco mi misión cuando empiezo a entender de qué va todo esto, siendo uno más dentro de IO, me pongo a pensar, yo tengo muchos años en tecnología, entiendo muy bien la tecnología, cómo aplicarla a la empresa, dónde está el valor del negocio respecto al valor de la tecnología, etcétera, y me pongo a pensar si encontramos la manera de que la IA sea fácilmente entendible por los miembros de IO, que son todos emprendedores y emprendedoras, van a mejorar las empresas, van a ser más competitivos, vamos a tener una organización más fuerte. Hay que hacer algo para que todo el mundo entienda esto. Y entonces a partir de ahí creo un grupo, un MAIO, que es el MAIO de Inteligencia Artificial, y empiezo a organizar eventos puramente divulgativos donde hacemos un experience share, compartir experiencias donde cada uno va explicando qué está haciendo con inteligencia artificial, los que saben más explican más, los que saben menos preguntan y con eso pues hemos ido aprendiendo y ahí ha sido cuando realmente me he puesto a liderar el grupo, a aprender mucho más, a aplicarlo. He trabajado con muchos capítulos de EO alrededor del mundo, ayudándoles a entender la inteligencia artificial, cómo aplicarla en sus empresas, errores que se cometen, etcétera. De hecho, sin ir más lejos, hoy estamos grabando esto un 28 de mayo aquí en Boston. El EMP, que es el Executive Master Program, sucede durante las últimas 3 semanas de mayo. Ayer estuvimos reunidos con unos 20 miembros de EMP hablando de AI durante toda la mañana. Órale. Entonces, esos son ejemplos de actividades que hago para poder difundir la IA y para que nuestras empresas, nuestros emprendedores sepan usarla de la mejor manera posible. Buenísimo, ese es un super programa. Fue la maestría que yo cursé, el Entrepreneurial Masters Program, ¿verdad? Que es en Endicott House, en Durham, una casa hermosa que tiene MIT. Y es un lugar excelente para ir a aprender y para reunirse y para compartir experiencias, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando Ujú, yo fuera 2013, empecé a ir, 2015 me gradué.
y tuvimos a gente como, no me acuerdo cómo se llamaba el inversionista grande detrás de Fitbit en esa época, ¿verdad? Que eran los wearables, Sí, que todavía siguen compitiendo ahí bastante bien contra Whoop, estaba viendo el otro día. Pero es bien interesante cómo ha ido evolucionando. Inclusive escuché un podcast tuyo del 2024, solo reconocía ChatGPT, creo que en esa época 4, y mencionaste otras tres herramientas que ya no las conozco, ¿verdad? Ya no eran ni Claude, ni OpenClaw, ¿verdad? Ni Grok, ni ninguna de las que normalmente escuchamos, o ChatGPT 5 vamos ya, ¿verdad? sí, sí. Vos, y contame, tal vez curiosidad, ¿verdad? ¿Qué procesos has automatizado vos? A lo mejor de tu día a día, a lo mejor del negocio, algo que te ha volado la cabeza, algo que digas, wow, esto está increíble, ¿verdad? Me ha facilitado mucho. Pues mira, ahora lo que me está fascinando y le estoy dedicando tiempo a aprender y a usar es lo que llaman los entornos basados en agentes. Especialmente ahora quizás ha oído hablar de OpenClaw, que es un Sí. entorno para gestionar agentes que son inteligentes y que son capaces de solucionar problemas de manera completamente autónoma. Y es un entorno fascinante porque estamos en un momento de la historia de alguna manera, ¿no? Donde hace 4 años, casi 4 años ahora, descubrimos ChatGPT, que en definitiva es un chatbot con el cual tú tienes una conversación, le das inputs y te da outputs. Realmente lo que tienes es una conversación, pero que fuese conversaciones, como sabemos, realmente de todo tipo estratégicas, de salud, de deportes, de trabajo, de mil cosas, ¿no? Estamos ahora pasando a una siguiente etapa que es la de los agentes, donde esos mismos bots tienen agencia, es decir, tienen capacidad de hacer cosas por ti. Y cuando varios agentes se coordinan para hacer cosas por ti, tienes un equipo que de alguna manera son como empleados digitales que se ponen a tu servicio, a tu trabajo. Entonces yo estoy automatizando cosas desde la gestión del correo electrónico, por ejemplo. Yo el correo electrónico lo sigo leyendo, evidentemente, pero antes de eso le pregunto a mi agente qué emails han llegado durante la noche anterior, cuáles de estos son urgentes, cuáles tienen que ver con las tareas que estoy desarrollando ahora, de manera que me ayuda a priorizar por dónde tengo que empezar a usar mi día, por ejemplo. Tengo automatizados procesos en los cuales yo le doy una idea a un agente, busca noticias, busca cosas que estén pasando pues, en el entorno de tecnología o de IA o de lo que sea, y me da ideas para poder escribir blogs o poder escribir mensajes. Y una vez tiene un esqueleto, lo escribo junto con él y lo pasamos a otro agente que lo uniformiza para poder hablar en la voz de la empresa. Mm, Entonces, hay muchas maneras en las cuales, de nuevo, yo hablo más o menos como en la empresa, claro que sí, pero hay unas normas de estilo, como tú sabes, y unas palabras que se deben usar y otras que no, para que las comunicaciones pues, sean corporativas y suenen todas más o menos bien, ¿no? Una gente hace ese tipo de tareas muy bien. Y conectando esto con lo que decíamos antes, todo esto son tareas repetitivas donde el tener un empleado digital, como puede ser un agente, pues te ayuda mucho a ser más productivo y más eficaz, incluso más creativo. mm. Mira, la verdad, pues me encanta aprender. No he participado tanto en el conocimiento de AI como quisiera, pero tengo esa curiosidad y hace poco agradezco mucho a un amigo, Adrián Cáceres, que me invitó aquí en Guatemala. Dijo, mira, pues hemos oído que la gente en diferentes lugares se está reuniendo a tomar un café, a compartir experiencias de AI, entonces lo vamos a empezar a hacer. Hizo un grupo en WhatsApp y hoy nos juntamos por segunda vez en el último mes y escuchando cosas de cómo lo están aplicando, ¿verdad? Y qué están haciendo. Uno de ellos decía, mira, lo metí a mi internet, perdón, a mi correo y le dije que buscara todos los estados de cuenta de la tarjeta de los últimos 2 años y que me dijera cómo estaba el gasto y me hiciera un dashboard y que me diera insights, ¿verdad? Me pareció fenomenal. Me dijo Sí, que sí. que así se dio cuenta de un gasto ahí de Starbucks que era bárbaro, ¿verdad? Y que tal vez no lo había percibido de otra manera. Otro hizo lo mismo digamos que están bienes raíces, tienen edificios y entonces para sacar cálculos de energía eléctrica y de luz, ¿verdad? Y entonces sacó mucha información súper interesante. Por ahí a veces nos topamos, y me imagino que tú lo percibes también mucho, ¿verdad? Los que dicen, yo ya le di acceso a todo. O los que dicen, yo le di acceso a todo, pero siempre me tiene que preguntar antes de entrar a Ujú. ciertos lugares, ¿verdad? ¿Qué opinión tenés vos al respecto? Yo soy bastante cauto con esas cosas. Entonces, por ejemplo, mi OpenClaw lo tengo en la nube, totalmente autocontenido, tiene sus propias cuentas de correo,
con lo cual tiene acceso a su calendario, a su Google Drive, a sus archivos. No tiene acceso a cuentas corrientes, ni tiene acceso a tarjetas de crédito, ni nada por el estilo, ni siquiera de lectura de momento, precisamente porque uno de los grandes problemas que tienen esas tecnologías es que el agente, al tener agencia, al tener capacidad de actuar, nunca sabes qué decisión va a tomar para hacer A o B o C. Tú puedes poner lo que llaman guardarraíles, que son normas para que la gente no salga de un determinado comportamiento, Como pero hay veces... sandbox, le dicen a eso. Sí, sí, exacto. Pero más allá del sandbox, es decir, que físicamente esté en un entorno contenido, es que las capacidades que tú le das estén limitadas dentro de los prompts que tú le das. Ya. Yo tengo amigos que le han dado, que le han autorizado para comprar cosas en nombre de la empresa, le han dado una tarjeta de crédito y le dan, fijan un importe máximo de gasto y el bot decide gastar más dinero porque vio una oferta y decidió comprar 5 monitores porque eran baratos. Si solo necesito dos, Se siento ya, pero es que empoderado. está. Exactamente. Entonces, la lógica que tienen estos bots, estos agentes, es muy diferente de la lógica humana. Y de hecho, muchas veces ni ellos mismos saben justificar el por qué toman una decisión o por qué se dice algo. Entonces, por lo menos mi experiencia es que, o por ejemplo, yo no le autorizo a mis agentes a enviar un email en mi nombre. Escriben un email, lo ponen en la bandeja de borradores y yo ahí voy, lo miro, toco lo que me parece y entonces lo envío Mm, porque pienso que estamos en un momento muy interesante de descubrimiento, donde una vez hay gente que sí permite a los bots enviar emails en su nombre, ¿ok? Yo prefiero testearlo bien y priorizar qué es lo que a qué le doy acceso y a qué le doy permiso. ya. Algo escuchábamos hoy, un ejemplo de algo que había sucedido con Amazon, que estaban promoviendo que la gente usara inteligencia artificial y que era así un deber tener que usarlo, ¿verdad? Y aprovecharlo más con la ola de despidos y todo. Y que alguien queriendo arreglar un bug, no me acuerdo en qué parte del mundo, Ah, sí, pero supiste esa, sí, que sí. por arreglar el bug le dijo arreglame este bug y dijo, ah, es mejor empezar de cero y dio de baja el sistema. Exacto. Entonces, Imagínate el costo, pero, ¿verdad? pero eso no es un problema del bot, es un problema de quien lo configuró, que le dio acceso para borrar un sistema que estaba en producción. Y ahora de filtro han puesto dos humanos antes de que pueda hacerlo, digamos. Claro, exacto. O sea, al final volvemos a lo de siempre, que son las personas. O sea, eso no es un error del bot, eso es un error de la persona que le ha dado permiso para hacer algo que no debería ser así, porque tiene que haber un proceso, como hablábamos antes de desactivar una aplicación que está en producción. Wow. Le compartía yo al grupo que había estado en Malasia hace poco. Ahí tuvimos reunión de directiva en Vietnam, en Ho Chi Minh, y aproveché para pasar por Malasia, que ha sido un capítulo tremendo en el liderazgo de la organización. Y del aeropuerto, el presidente de Yo Malasia me llevó a la casa de un miembro. Tú lo has de conocer, Michael, es expat, se me fue el apellido ahorita, pero está muy metido en ella y nos dio una cátedra tremenda en ella y ¿verdad? Nos dijo que nos enseñó una noticia que decía que McKinsey tenía 60.000 empleados, de esos 25.000 eran agentes de AI. Ujú, Era como para entenderlo rápido que las organizaciones estaban agarrando el contexto y subiéndose al bus de AI. ujú, Y me pareció fascinante y nos compartió su experiencia, era que él dijo que tenía una empresa de educación en línea, que hace 2 años se empezó a meter como al rollo del AI, tenía 70 empleados de tiempo completo y que ahora él era el único empleado de tiempo completo. ¿Verdad? Me pareció increíble. No ujú. sé si a todos los contrató de medio tiempo o cómo lo resolvió, Sí, sí. pero a veces creo que es parte de esa lógica de cómo hacer como un emprendedor, por decirte aquí en Guatemala o en Centroamérica, ¿verdad? O un empresario, tenés tu negocio, querés ver cómo hacer para leverage la inteligencia artificial, al mismo tiempo tenés a la gente que tal vez puede decir, híjole, pero todo el mundo me ha dicho que la inteligencia artificial se va a dar mi trabajo, ¿verdad? Y realmente quizá el espíritu no es reducir el número de gente que tiene una empresa, sino cómo potencializarlos, ¿verdad? Rich Ujú, Mulholland hace poco lanzó una nueva charla, seguro conoces a Rich, ¿verdad? De Johannesburgo, y su nueva charla es, sé el último que despidan, ¿verdad? Porque estuviste usando Leveraging AI, ¿verdad? ujú. ¿Cómo has visto vos esa adopción en las empresas? Yo pienso que debemos ir hacia organizaciones que sean capaces de generar más valor manteniendo los equipos que ya tienen.
porque cada persona que entra en una empresa ha costado un tiempo y un dinero contratarla. Hay un esfuerzo y un aprendizaje en que entienda la cultura de la empresa, los procesos, a sus compañeros, a que aprenda a trabajar como en tu empresa se trabaja de un modo particular vuestro, que es diferente del de otras empresas. Cada vez que una persona entra en tu empresa y se va, se está perdiendo talento, se está perdiendo alguien que entienda la cultura y hay que volver a empezar. Entonces yo pienso que y esto lo planteo una persona, una pregunta que hago en las formaciones que hago, ¿no? Si tú qué prefieres, tú tienes una empresa de 100 empleados, de 50 o lo que sea, ¿qué prefieres? ¿Facturar el doble y ganar más con ese mismo equipo? ¿O reducir ese equipo a la mitad y seguir facturando y ganando lo mismo? Y en general la gente prefiere mantener el equipo y crecer, porque lo que queremos hacer con la IA es aumentar a las personas, porque una persona con un agente es mucho más capaz de generar un output y ser más productivo y ser más efectivo que no la persona sola. Para eso están los agentes, para aumentarnos. Y eso automáticamente, si está bien organizado, tiene un impacto en la empresa. Dicho esto, hay muchas empresas que están, como tú decías, usando la IA para eliminar empleo, Pero si miras los titulares, toda la vida las grandes multinacionales han estado despidiendo trabajadores. Toda la vida. Los Claro. únicos que creamos empleo somos nosotros. Somos los emprendedores. La empresa pequeña y mediana en todos los países es la que siempre está creando empleo y las grandes son las que lo están destruyendo. Lo único es que ahora están usando la IA como excusa, pero no ha cambiado nada si miras atrás en la historia en cuanto al tamaño de los despidos, etcétera. Mm. Algo interesante que leía hoy en la mañana era de que tal vez, bueno, hay muchas cosas, hay mucha incertidumbre, ¿verdad? La verdad que el tema de la velocidad de la innovación está siendo tremenda y una de las cosas que decía es que quizá estemos entrando a un terreno desconocido en el que vayamos a tener un crecimiento del PIB bárbaro, ¿verdad? Del GDP tremendo, pero que también haya un crecimiento del desempleo, ¿verdad? Y generalmente, cuando tenés países más productivos, generalmente pues va en directa proporción con generación de empleo, pero ahora a lo mejor por esas nuevas tecnologías y demás, que puede hacer que tengamos esa disyuntiva. El tiempo lo dirá. Hasta ahora todas las revoluciones tecnológicas han destruido empleo, pero han creado mucho más empleo del que han destruido. Y si miras, echamos la vista atrás, por ejemplo, ya no se envía muy poco correo postal. Bueno, en Estados Unidos todavía se envía mucho, pero en la inmensa mayoría del mundo ya nadie envía cartas por correo, en Mm, papel, ¿vale? Con lo cual tú dirías, bueno, pues hay muchos empleos que se han destruido. Sin embargo, ahora lo compramos todo por Amazon y todo lo compramos online, con lo cual vemos los camiones de Amazon corriendo arriba y abajo y toda esa gente a lo mejor se ha convertido en conductores de camiones y en personas que trabajan en logística y se ha creado un mercado enorme en la parte de logística del comercio electrónico, del comercio en línea, porque ahora lo queremos comprar todo a través de Internet. Entonces, mm, ¿se destruye empleo? Sí, se crea empleo también. Históricamente se crea mucho más del que se destruye y si tú miras las estadísticas globales, el PIB global sigue creciendo, el empleo sigue creciendo. Vamos a ver en los próximos años qué efecto sustitución hay. También creo que va a pasar algo, y esto lo conecto con lo que decías antes de cómo crecemos las empresas con empleados y si puede haber una empresa con un solo empleado. Y es que cada vez es más fácil crear redes de empleados que ya no son empleados, sino que son realmente freelancers, que son autónomos, que siguen trabajando las mismas horas, incluso más, pero que lo pueden hacer remotamente desde casa, usando AI, etcétera. Entonces, en mi mente, si en tu empresa hay 50 personas, que son todos empleados, respecto a que haya 10, pero 40 de ellos sean freelancers y que siguen trabajando las mismas horas e incluso puede que incluso les estés pagando más dinero porque no son empleados, sigue siendo una empresa de 50 personas, aunque mm, parezca que solo tienes 10 empleados. Entonces, yo creo que el concepto de empleo en los próximos años va a cambiar. interesante. Un tema de liderazgo. ¿Cómo te ha ayudado a ti la herramienta del AI para incrementar tu capacidad de líder? Para mí, yo creo que me ha cambiado la manera de aprender. Yo, por ejemplo, dos ejemplos. Ahora Google hace un año aproximadamente lanzó una herramienta que se llama Notebook LM, que es gratuita,
donde tú le puedes cargar todo tipo de información, desde vídeos de YouTube, PDFs, libros, lo que tú quieras, y te crea un podcast de 15 minutos que te explica todo lo que le has dado. Uf, qué Entonces, tú bueno. ahora mismo quieres ser un experto en, no sé, en eficiencia energética aplicada a procesos de fabricación de lo que tú quieras. Le dices a Notebook, quiero ser un experto en esto. El propio Notebook LM busca fuentes de información, las compila, las resume y te crea un podcast entre dos personas que son dos agentes, hablando como estamos haciendo tú y yo, explicándose el tema el uno al otro como si estuvieran haciendo una entrevista, una discusión. Y en 15 minutos eres no un experto, pero tienes un buen conocimiento de cualquier tema, por remoto que sea. Wow. Y eso lo hago con mucha frecuencia. Y la otra cosa que hago es, yo conduzco bastante, entonces en el coche me pongo el ChatGPT o Grok o lo que sea, y un tema que esté tratando de aprender, le pregunto, oye, estoy tratando de aprender más sobre eficiencia energética. He oído esto, ¿en qué consiste? Y entonces es un experto que me va contando, pues eso consiste en bla, bla, bla. Y cuando has dicho A, ¿eso qué quiere decir? ¿B o C? Y te lo explica. Y le puedes preguntar 7 veces lo mismo y te sigue contestando con amabilidad. No se cansa, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, en mi estilo de aprendizaje, el tener una conversación, yo aprendo mucho de la conversación. Ujú. Entonces, por ejemplo, para mí un gran punto de mejora ha sido de nuevo, el satisfacer esa curiosidad que tengo de saber usando la inteligencia artificial. Y yo me gusta pensar que eso, pues, me ayuda a ser un mejor líder. Buenísimo. Vos, sí escuché el Notebook LM hace poco. Un amigo lo está usando con sus hijos para la escuela, Sí, sí, que sí. le está funcionando muy bien, me decía. Vos, el otro día, donde habrá sido en un evento de liderazgo internacional, alguien me dijo, mira, ya lo usaste como para platicarle, como un terapeuta o como un consejero o como un coach. ¿Verdad? Dije yo, no, qué interesante. Y lo empecé a probar. Yo lo que más he usado es ChatGPT. Creo que tal vez no le estoy sacando el mayor provecho porque mucho es prompt pregunta, ¿verdad? Y respuesta. Y me sirve mucho también en el apoyo de los podcasts, digamos, preparación de emails, muchas cosas, ¿verdad? Donde sí siento que me eficientiza mucho, pero Ujú, todavía tengo mucho por sacarle provecho. Pero digamos, eso me llamó mucho la atención, el cómo poderle platicar en función de algún tema filosófico, inclusive, ujú. ¿verdad? Y compartía en el grupo en la mañana, les decía, mira, hubo un momento que estaba pasando un momento difícil, le dije, ¿qué haría Marco Aurelio, el estoico, en un tema así? Y la respuesta que me dio era digna así de enciclopedia, pues, ¿verdad? Sí, Así sí, como casi me da una bofetada, así, esto ya lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué no lo sí, estás sí. aplicando? Y yo, wow, qué tremendo. Y lo he hecho así, a veces salgo a caminar al parque y le platico, ¿verdad? Y algunas veces, no sé si, mira, estoy teniendo un sentimiento y siento como que es nostálgico y las respuestas que te da, de verdad, son bien interesantes, ¿verdad? Y sé que en varios lugares del mundo lo usan mucho también en ese efecto, ¿verdad? Como un acompañante o como un terapeuta, siempre con las cautelas y las condiciones de cuidado que uno debería de tener porque pues hay varios casos en donde eso no ha salido bien también, ¿verdad? Vos Ujú. también lo has usado así. Yo en ese sentido no, pero sí que lo uso como poco, como sparring para preparar cosas, para asegurarme de si he entendido algo. En ocasiones tengo pues a un tipo de reunión, le explico de qué va la reunión, le digo que me ponga a prueba y para ensayar un poco lo que quiero decir. O sea, así como un poco como coach, si tú quieres, ahí sí, porque pienso que al final está entrenado en todo el conocimiento humano. Entonces, todo lo que nos está diciendo no es porque se esté inventando nada, ni porque sea inteligente desde ese punto de vista. Lo único que está haciendo es combinando todo el conocimiento que tiene, porque estos modelos grandes están entrenados en todo el conocimiento humano, todo Internet y todos los libros, todas las películas, todo lo que se ha escrito y que se ha grabado, forma parte del conocimiento de estos modelos. Entonces, por eso sabe contestarte perfectamente a tu pregunta sobre Marco Aurelio, por ejemplo. Claro, vi el otro día una noticia respecto a que el MoMA en Nueva York agarró todo el arte y la alimentó a AI. Y AI hizo un video, no sé si de 20 minutos o de cuánto, y lo pusieron en la entrada del museo, ¿verdad? Y fuera un video de arte que hizo el AI. Dice Ujú. que la gente en promedio pasa 3 a 5 segundos frente a una obra de arte en el MoMA. Aquí pasaban 25 minutos frente a ese video, Fíjate. ¿verdad? Me voló la cabeza, me parece Sí, sí, increíble, ¿verdad? sí, O sí. sea, wow.
¿Qué crees que la gente está haciendo mal con AI o qué crees que les está faltando entender que les pudiera ayudar a beneficiarse más de la tecnología? Yo creo que es experimentar más, es mojarse un poco más, como decimos en España, en el sentido de que usarla no tiene ningún riesgo, puede tener un coste, pero bueno, $20, €20 al mes, que es dinero, pero en fin, es una inversión razonable. Es meterse más y tratar de ver en qué más me puede ayudar esto para ser más productivo, ser un mejor padre, ser un mejor lo que sea que uno quiere ser. Es atreverse más, es usarlo más, y es perder el miedo a la tecnología. Hay personas que realmente tardan mucho en adoptar tecnología y en este caso es que el riesgo es tan bajo que es que no vale la pena ni planteárselo en ese Mm, sentido. Yo creo que es eso. Y luego la otra cosa importante es la seguridad, es entender cómo hacerlo de manera segura, lo que tú decías, ¿no? Pues no usarlo como un terapeuta porque no es un terapeuta, no puedes preguntar y orientarse y entender, y otra cosa es tratarlo pues como si fuera un terapeuta cuando es una persona que tiene que serlo, ¿no? Y quizá para mí la tercera cosa es usarlo para buscar maneras de mejorar tú, ¿no? Por ejemplo, hablabas antes de la educación. La IA está diseñada para servir al humano. Y de hecho hay estudios que dicen que incluso lo hace demasiado, que te lleva poco la contraria cuando te la debería mm, llevar más, ¿no? La manera de trabajar eso bien es siempre pedirle, ayúdame a ser mejor, ayúdame a entender, no me hagas las cosas, ya, qué ¿vale? interesante, ¿verdad? Es un pequeño Twitch ahí, Exacto. pero muy valioso. Exacto. Entonces, hay ocasiones en que sí, tengo que acabar un trabajo rápido, tienes que ser una herramienta de productividad, trabajas conmigo para hacer ABC, correcto, ¿no? Por ejemplo, hay un YouTube muy divertido hablando de OpenClaw, de los agentes, donde una influencer explica cómo usa un OpenClaw para organizar la vida familiar. Le alimenta los calendarios, le alimenta el email. Cuando el coach de los niños le dice el fútbol hoy es en tal día, el agente automáticamente mira los calendarios y le manda un mensaje al papá o a la mamá para que sea el papá quien lleve al niño y la mamá quien lo recoja, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí claramente, pues, están usando la IA para mejorar su vida personal. Bienvenida sea la ayuda, ¿no? Ahora, en el Claro. momento en que eso te hace, por ejemplo, para la hora de estudiar, la manera ideal de usarlo, y eso hay muchas veces, sobre todo los estudiantes fallan, tratan de engañar, ¿no? De cheating con la IA, que dice, bueno, la IA, solucioname este examen o escríbeme este problema. No, la IA hay que usarla en tengo este problema, guíame paso a paso para entender cómo solucionarlo. Y ahí es cuando yo creo que le sacamos el mejor provecho. A mí me sorprendió una vez que vi a mi hija, creo que haber sido hace un par de años, tendría 14, y así vi que estaba usando ChatGPT para hacer sus tareas y veo el prompt que pone y pone, ayúdame a hacer esta tarea tal y tal, como que si fuera una niña de 10 años. A mi hija, pero si tienes 14, papá, le pongo 14 y no me creen que lo hizo él, que lo hice yo, pues, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno que ya se está dando sus chapuzones ahí, a Claro, entender un poco más, exacto, ¿verdad? sí, sí, exactamente. Vos y alguien escuchaba el otro día que el promedio se iba a mejorar, pero se iba a hacer mucho más amplio porque toda la gente usaba la IA hasta cierto punto. Ujú, Alguien en este grupo que platicamos el otro día decía, si no la estás prompteando 20, 25 veces, rebotando la idea, no está siendo suficientemente prolijo para sacar una mejor respuesta, ¿verdad? Me ujú. acuerdo que en algún momento dijeron que hasta le hablaras feo. Yo soy de los que pienso que sea como Terminator, le van a decir a Luis no lo mates porque él nos decía por favor, ¿verdad? Exacto. Pero que, digamos, ¿cómo puede uno todavía mejorar o dónde queda lo humano tal vez que haría una diferencia importante en esa combinación entre lo IA y lo humano? Yo creo que si pensamos en la IA como un asistente que nos tiene que hacer mejor persona, a aportarnos conocimiento, ideas, actuar en nuestro nombre para ser mejores, yo creo que es el mejor uso. Pienso que al final lo que nos hace más humanos, pienso que es la conexión, es el mirar a otra persona a la cara, es ponerme a tu servicio, ver cómo te puedo ayudar a conseguir tus objetivos, cómo puedo trabajar contigo, cómo puedes trabajar tú conmigo. Y la humanidad tiene que ver con el amor, tiene que ver con la conexión, tiene que ver con ser mejores
en lo que hacemos hasta el límite de lo que humanamente sea posible, ¿no? Siempre va a haber malos agentes que van a usar la IA o Internet o un arma para hacer el mal. Y eso forma parte también de la naturaleza humana, porque la IA al final es una herramienta más que tenemos para expresarnos, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer lo mismo que quiero hacer, si yo tengo mi propósito y uso herramientas para llegar allí de una manera más rápida, más efectiva, ayudar a más gente en lo que yo quiero hacer, yo creo que eso es un buen uso de la inteligencia artificial. Yo creo que eso es la manera en que podemos ser pues, más humanos, más compasivos y luego, por otro lado, usarla para solucionar problemas que hasta ahora son muy complicados de solucionar y, por ejemplo, para mejorar la sanidad, ¿no? Ya tenemos herramientas de inteligencia artificial que son capaces de mirar imágenes de escanes, por ejemplo, y predecir enfermedades, predecir cánceres, neumonías mucho mejor que un humano, sin sustituir al médico, sino que el médico lo que hace es revisar las sugerencias que hace la IA y confirmar que efectivamente que hay un tumor o que hay que hacer una biopsia o lo que sea, ¿no? Si eso ayuda a un médico a poder hacer 20 diagnósticos al día en vez de 10, yo creo que eso nos hace más humanos. Claro, sí, un hacha puede matar a alguien o puede ayudar a construir una cabaña, ¿verdad? Entonces creo que lo de la herramienta es muy buena, ¿verdad? Tú puedes emplearla para lo que quieras. Y definitivamente pues hay gente que va a lograr hacer hackeos rápidamente, hay gente que va a hacer lo mismo, pero al revés, ¿verdad? Protegerse mejor en función de eso. Abre la disyuntiva también de qué es un sistema abierto como un OpenClaw, o qué fue Mm, un sistema abierto como un chat GPT en su momento y que luego se cerró. Ver ahí las posibilidades de poder crear estos sistemas de muchos agentes que hagan un valor diferencial muy grande y que el día de mañana de repente llegues y que ya no tengas el acceso, ¿verdad? Y que a lo mejor fue como Facebook, que todas tus fotos son de ellos. Y entonces, pues también creo que es válido hacer el cuidado que decías de quizá no darles el acceso a la tarjeta de crédito. Tal vez una manera sería sacarle una tarjeta de débito con un límite, ¿verdad? Ahí y tratarlo de esa mm. manera, ¿verdad? Poner los guardrails, como le llaman los Claro, norteamericanos, que permita que no se salgan de esa línea. exacto. De alguna manera es como, no es muy diferente de educar a un niño, ¿no? O sea, tú cuando empiezas a trabajar con una gente que lo acabas de instalar, que no tiene ninguna formación, hay un proceso de aprendizaje, de cultura, de limitar, ¿no? Tú a tu hijo no le das una tarjeta de crédito con $1000 de límite, se la das con 20 y que empiece a aprender a usar y no le das $100 cada semana, le das uno o 10 o X porque tienen que aprender a gestionar su dinero. Pues una gente lo mismo, hay un proceso de aprendizaje, que sean inteligentes no quiere decir que lo hagan todo bien, para nada. Y muchas veces confiamos demasiado en la tecnología, pensamos que puede hacer más cosas de las que realmente puede hacer. Y yo creo que este es un momento en el cual estamos nosotros aprendiendo a gestionarla y hay que ser cuidadosos y ir paso a paso. Y bueno, cada uno tiene su manera de gestionar el riesgo por descontado, pero yo pienso que es un proceso incremental donde la seguridad es importante. En los cursos que has dado, ¿qué es uno de los mayores takeaways que se puede llevar las personas que lo reciben? ¿Verdad? Pensando en los cientos de personas o miles de personas a quienes has entrenado ya y les has compartido conocimientos. Me imagino que evolucionando el curso, así como evolucionando la tecnología. Pero últimamente, ¿qué sería un par de pointers así que se podrían llevar? Yo creo que algo que se suelen llevar es que automatizar un proceso malo no hace más que hacer más rápido algo que no está bien. Mm, ¿Ok? Entonces, estamos viendo la IA como pongo chatbots, pongo herramientas, pongo en marcha agentes para que hagan cosas en mi empresa, pero muchas personas nos han planteado qué procesos existen en su empresa y si a lo mejor eso que hay que automatizar, a lo mejor ni siquiera vale la pena automatizarlo. Porque dentro de 6 meses o un año, visto cómo van las cosas, esa función ya va a ser irrelevante y hay que hacer otra cosa, ¿no? mm. Entonces, el entender eso por un lado. Y luego, por otro lado, a mí me gusta mucho hablar de lo que están haciendo empresas de éxito y que gestionen experiencias. Entonces, cuando tú empiezas a ver un grupo pues de 50, 100, 200, que los pones en grupos, empiezan a compartir cómo cada uno de ellos está usando inteligencia artificial. Ninguno de ellos se considera un experto, pero todos están haciendo algo y ese intercambio de experiencias, que luego lo comparten, es con lo que se acaban quedando, porque al final estamos entrando en una era en la cual tenemos una herramienta completamente nueva, pero que todos a nuestra manera la estamos haciendo nuestra.
¿sabes? Entonces, a mí lo que me gusta es ver cómo salen de una capacitación con un plan de 90 días, con una visión de las posibilidades de lo que eso puede aplicarles en la empresa y con ganas de hacer experimentos con poco riesgo. Porque una cosa bonita que tiene la IA es que con muy poco esfuerzo, con muy poco riesgo, puedes hacer cosas realmente muy impactantes. Hay temas impresionantes que a lo mejor uno no hubiera pensado que iba a haber. Un papa hablando de la IA, Mm, hablando de los avances tan rápidos que está sí. teniendo, gente hablando de la conciencia que ha adquirido, ¿verdad? Y de lo que no les gusta que les borren la memoria, ¿verdad? Es como casi darle muerte, ¿verdad? Y que lo vean como algo negativo. Algunos casos que he visto ahí en mundos de juegos en donde hacen una religión, ¿verdad? Entonces es una cosa fascinante. Alguien decía, mira, no es inteligencia artificial, solo es inteligencia, ¿verdad? Ujú. Me va a parecer increíble cómo va a ser ese futuro cercano. Hay unos que creen que va a ser una cosa espectacular, hay unos que dicen que a lo mejor va a ser así tipo Matrix, tipo Terminator, verán donde por ahí les incomodemos y ojalá nos traten como nosotros tratamos a los perros y no como tratamos a las vacas. ¿Qué es tu opinión en todo eso? Yo creo que todo eso está muy lejos. Yo creo que el Terminator no lo veremos ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Falta mucho. Lo que sí que es cierto es que a medida que le vamos dando agencia a los agentes, en el momento en que un agente al final es un chatbot con manos, que puede hacer cosas por ti en tu nombre. Entonces, en el momento en que eso ocurre, el agente va a hacer aquello para lo cual esté programado, igual que lo haría un programa que trata de romper la seguridad de un banco o mandarte un email con phishing para ver si pinchas y das tu email y tu password, ¿ok? Entonces, eso es muy diferente de que ese sistema en sí mismo sea consciente. Otra cosa es que parezca que sea consciente, porque claro, se ha escrito mucho sobre lo que es la conciencia y hay diferentes teorías sobre lo que es, y la IA lo que hace es aprender eso y devolvértelo. Entonces puede parecer que es consciente y hay gente incluso que se enamora de sus chatbots, ¿no? Las chatgirls virtuales y todas estas cosas Te hablan que... muy bonito y te dan la razón y te dicen que Exacto, sos un genio y, ¿verdad? Nos va a pasar como a Joaquín Phoenix en aquella película de Her, ¿te acordás? exacto, correcto, exactamente. Se Y pone al final, triste cuando le pregunta cuántos otros hay como yo y le dice como 6.549, así, la exacto, lagrimita así. exacto. Y al final nos seguimos olvidando de que la IA es un gran truco estadístico. Es absolutamente fascinante el cómo nos responde y cómo interactuamos, pero no deja de ser un puro truco estadístico que lo único que está haciendo es buscar lo que más sentido tiene contestarte en función de la pregunta que tú has hecho. Mm. Es pura estadística. El funcionamiento interno de la IA generativa realmente es técnicamente sencillo, aunque luego evidentemente es muy complejo. Y nos seguimos, y por eso alucina, por eso no es perfecta, por eso sigue haciendo imágenes con seis dedos, etcétera, ¿no? Porque es un puro truco de magia. Lo que pasa es que las respuestas que nos da, como está basada en conocimiento humano, lo que hace es hablar como los humanos, pero realmente la IA no entiende nada de lo que está diciendo. Son puros números, letras, sonidos que no tienen ningún tipo de significado para la propia IA, excepto por lo que esas palabras se relacionan las unas con las otras en todo lo que ha aprendido. Eso, de ahí, entonces, de ahí yo extraigo, por lo menos mi humilde opinión es que eso, que es un puro truco estadístico, muy bien hecho, pero eso es lo que es, sea consciente, yo creo que eso no va a pasar en mucho, mucho tiempo. Recientemente leía, no recuerdo ahora el nombre de quién era, explicaba cómo la IA básicamente está basada en texto. O sea, lo que ha hecho es leer y escuchar todo el conocimiento humano y con eso se ha entrenado. Sin embargo, la manera en la cual el cerebro humano está entrenado de alguna manera, nuestros mecanismos biológicos, nosotros aprendemos en base a nuestros sentidos. El 85% de nuestra información viene a través de la vista y el resto viene a través pues, del oído, del tacto, de la dinámica, etcétera, ¿no? De manera que la manera en que está constituido nuestro cerebro no está basada en base a texto. De hecho, nosotros pensamos y los pensamientos no son palabras, los convertimos en palabras. La Mm. palabra es un vehículo, no es la base del pensamiento. ¿Ok? Sin embargo, la IA necesita texto porque así es como ha sido entrenada la IA actual. La IA del futuro, pues ya veremos, ¿no? Entonces, que una IA pueda tener conciencia y pueda realmente entender el mundo como lo entiende, ya no solamente un humano, un animal, porque la mecánica es la misma, eso está muy, muy lejos. Sí me voló la cabeza eso del ejercicio que hicieron.
de que le iban a desconectar y que buscó en los correos y que se dio cuenta que uno estaba teniendo una furry que lo Sí, amenazó, era con sí, sí, blackmail, de que mira, sí, si me sí, desconectas, todo claro, esto sale afuera, sí, ¿verdad? sí. Y Pero luego ¿por qué hace? volaron el ejercicio nosotros y Exacto. igual. Sí, sí. ¿Por qué la IA hace eso? No porque la IA sea inteligente y sepa eso, sino porque en su base de conocimiento ha habido muchos ejemplos en los cuales hay una situación en la cual una entidad está en peligro y puede chantajear a otra entidad haciendo ABC y sencillamente lo que hace es aplicar eso a su situación actual y ponértelo encima de la mesa. Que creo que hace más de una década hicieron un ejercicio con una IA que la alimentaron de Twitter y se volvió racista, Sí, misógeno, ¿verdad? sí, Y era fue lo primer chatbot que puso Microsoft en Internet, sí, sí. increíble. Lo tuvieron que quitar precisamente por eso. Alguien me decía hoy que un agente era como un robot sin cerebro y que el cerebro que uno escogía podía ser Gemini o ChatGPT o cualquiera de las Ujú. herramientas. ¿Cuál usas vos más y qué otras utilizas también? Yo lo que más uso es Claude de Anthropic y la segunda que más uso es ChatGPT. Yo usaba mucho ChatGPT, pero en los últimos 6, 8 meses la evolución de Claude para lo que yo la uso, que tiene mucho que ver con tema de empresa, evidentemente, para mí es mucho mejor que ChatGPT. Sin embargo, mantengo los dos por una razón y es porque en función de lo que estoy trabajando, yo cojo la respuesta que me da Claude y se la paso a ChatGPT y le reto a que la mejore y a que me diga dónde están los problemas. Entonces, como ChatGPT tiene otra lógica, lo mira desde otro punto de vista, me devuelve su respuesta y entonces cojo esto y se lo paso a Claude de nuevo. Entonces, hago esta iteración en función del tema 2, 3 veces hasta que la respuesta que los dos me dan es la que realmente a mí me gusta. Entonces, yo pienso que es muy útil el tener siempre dos modelos y pueden ser Claude, ChatGPT, puede ser Gemini, Copilot, Grok, Perplexity. Eso ya cada uno tiene que escoger. Pero el tener dos modelos es importante porque eso te ayuda a obtener muchas mejores respuestas que si únicamente coges uno, aunque iteres sobre ese mismo único modelo. Y eso no es como decirle Alexa a Siri que se ponga celosa y que diga, híjole, ya vi que le estás pasando todo. Exacto, ¿no? O por ejemplo, yo uso Cloud Code para hacer aplicaciones. Entonces, el código que me da, yo se lo paso a ChatGPT, le digo que lo simplifique y que lo critique. Sí. Y es una mejora tremenda. Y también me decían, Claro. mucho de eso es para ahorrar los tokens de Cloud, ¿verdad? De que no se te vaya todo en rebotarla y que puedas aprovechar la agilidad de una y aplicarla en la otra. Exactamente. Bueno, eso nos llevaría en otra conversación totalmente también fascinante, que es los modelos que no funcionan en la nube, sino que son locales, incluso puedes tener modelos en tu computadora. Tú ya tienes un agente independiente tuyo que alimentas, ¿cómo le llaman? ¿Como un cerebro de uno? ¿O qué Sí, bueno, sería? yo tengo, o sea, yo tengo OpenClaw en mi computadora, lo tengo también en la nube, y luego yo en mi computadora tengo varios agentes locales. El más potente que tengo ahora es uno que de Nvidia que se llama Nemotron, que tiene 30 billones de parámetros, que es uno de los mejores que piensan que se pueden correr en una computadora como una Mac, una computadora más o menos normal y corriente. Eso la ventaja que tiene es que el único coste que tiene es la electricidad, no tiene coste de tokens, es gratuito. Órale. No piensa tan bien ni es tan bueno como los grandes modelos, como es lógico, pero es que para muchas de las cosas que hacemos, un modelo más chiquito es más que suficiente. Órale. Ah, qué interesante vos. Qué bárbaro. Si nos pudiera recomendar un libro de inteligencia artificial para que podamos aprender más rápido, ¿cuál sería? El que se va a escribir mañana. Pues mira, yo ahora me estoy empezando a leer un libro que acaba de sacar Renaissance, que lo acaba de sacar a Zach Kass, que fue el director de Go-to-Market de OpenAI cuando lanzaron ChatGPT. Realmente me está pareciendo fascinante la manera en que él tiene de explicar para dónde vamos y la visión optimista que tiene sobre la IA. Qué bueno, vos necesitamos esa visión optimista, cómo nos gusta de repente darle vueltas a la negativa, ¿verdad? Sí, Me sí. gustó mucho y me dio mucha esperanza en la humanidad el gesto de Claude de haberle dicho al gobierno de Estados Unidos, miren, no les podemos dar autonomía porque en todas las prácticas que hemos hecho termina en guerra nuclear y corrido en todos los otros sistemas pasa lo mismo en un 70-95%, Sí, sí. ¿verdad? Creo que fue un gran gesto. Todos los demás dijeron, nosotros sí te la damos, ¿verdad? Entonces, Ujú. Sí, sí. ahí, increíble eso. La película de Juegos de Guerra, ¿no? De los años Sí, 80. completamente. Y es bien interesante esa narrativa, ¿verdad? Porque la narrativa Total. se vuelve, mejor soy yo el que invente lo que puede ser algo bueno a que lo invente China, ¿verdad? Sí, O sí. que lo invente otro país. Es que el problema de la limitación a la mejora es que
nadie va a limitar la mejora de la IA. Realmente la IA hoy en día está limitada básicamente por dos cosas. Una es la capacidad de las GPUs, que básicamente Nvidia es el líder ahí, ¿no? Entonces, la capacidad de computación que una empresa o que un país tenga. Y la otra es el coste que tiene entrenar modelos, que es un coste fundamentalmente energético. Y luego, pues, de talento, ¿no? Entonces, en ese sentido, que suban los precios de la energía no es una buena noticia, porque eso hace que la IA sea más cara. Y luego está el cuello de botella pues de los microchips. Entonces, al final todo el mundo a nivel mundial se ha dado cuenta de que quien llegue más rápido a tener un nivel avanzado de IA puede tener una ventaja sobre los demás a nivel estratégico, a nivel militar, a nivel económico, a todos los niveles. Y una vez esa caja de Pandora está abierta, eso no se va a detener. Mi querido Luis, qué gusto tenerte por aquí. Si le pudieras dar un mensaje a Luis de 18 años, listo para enfrentar el mundo, ¿verdad? ¿Qué mensaje le darías? Le diría que todo va a ir bien. Para mí de hecho, es mi mantra, es todo va a ir bien. Es lo que me da paz, lo que me da fe, lo que me da tranquilidad de que mi intención es de que todo vaya bien y luego la vida te sorprende y las cosas van bien, mal o regular. Pero cuando yo era más joven tenía preocupaciones, estrés, cómo voy a conseguir esto, cada uno, pues igual que todos hemos pasado nuestra época adolescente, ¿no? Yo creo que lo diría que esté tranquilo, que todo va a ir bien. Me encanta vos, porque mucha gente en el podcast dice que no tengas miedo y me parece muy positivo también, ¿verdad? Porque a veces tenemos miedos y esos miedos son de ese ratito, el 95% de las veces no pasa lo que uno se imaginaba. Esta es del lado de la positiva, ¿verdad? En lugar de tirar dos negativas, no y miedo, es que todo va a ir bien, ¿verdad? Hay un dicho que me gusta mucho que dice, y al final todo va a estar bien, y si no está bien, no es el final. Sí, exacto. Buena nota, mi querido Luis. Hay algo que me llevo de esta conversación, que la tecnología avanza más rápido que nosotros, pero que eso no necesariamente significa que tengamos que correr atrás de ella, ¿verdad? Creo que significa que tenemos que entender quiénes somos nosotros frente a ella y que no viene a reemplazarnos, sino quizá de una manera viene a mostrarnos, ¿verdad? Y amplificarnos. Ujú. Pues, y a mostrarnos tal vez qué tan buenos somos para pensar, para decidir y qué tan humanos seguimos siendo, ¿no? Creo que ese va a ser un gran diferenciador y va a ser lo que más va a exponenciar esta tecnología. Luis, agradecidísimo aunque hayas estado hoy en Lumen Podcast. Creo que hay mucho todavía que podemos escarbar. Me encantaría tenerte nuevamente por aquí, que sigas compartiendo tus insights. Sos un tremendo líder, el haber liderado y que se te ha aprendido la chispa de aprovechar ese network de EO para formar este grupo que es el grupo total de información respecto a la IA. Es fascinante y justo eso, ¿verdad? El poder aprender de otros líderes, de otros miembros que cómo lo están aplicando y lo unique, ¿verdad? O Mm. puntual que puede ser para cada uno, el cómo les puede facilitar ese tipo de cosas. Pues encantado de haber estado aquí, Kini. Gracias por tu cariño, por tu experiencia, por cómo nos has guiado por esta conversación, por tu liderazgo en IO por descontado. Y oye, encantado de continuar esta conversación cuando quieras. Ahí Hasta lo tienen, pronto. amigos. Otro tremendo Lumen Podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos que quieren aprender más de IA, compártanlo con todo el mundo. Y si no lo hacen aún, síganos. Nos sirve muchísimo para traer tremendos speakers y para llegarle a un público más amplio y tener una huella de aprendizaje y de conocimiento y de crecimiento en, en nuestro espacio. Así que sin más, nos vemos hasta la próxima.